26 de octubre Del 2020. 26 de octubre del 2020. Bueno, toda nuestra historia comienza el 26 de octubre del año 2020, un lunes. Íbamos camino a la clínica, tocaba la eco Doppler que se hace a los pequeños en la pancita entre la semana 20 a la 24. Mi bebé tenía 20 semanas, nuestra hija, nuestra primera hija, Rafaela. Íbamos camino a la clínica y en dirección hacia allá ya teníamos mucho nerviosismo. Íbamos intranquilos, algo muy atípico en nosotros, pero se notaba un ambiente, como una atmósfera, por así llamarlo, extraña, distinta, sí. Y era el año 2020, los aforos estaban mucho más reducidos, estaban totalmente reducidos en verdad. Podía entrar mi esposa y estar junto al médico que hacía la eco, más su asistente que era la que tomaba los apuntes en el computador. Entonces, ¿qué hacía yo? Me escabullía, llegaba hasta afuera de la sala y ahí prestaba atención al sonido del corazón y después hablaba un rato con el doc cuando salía y terminaba la atención. Por otro lado, y adentro, solita, igual me hacía falta la presencia y el apoyo ahí de mi esposo, pero sabía que estaba afuera. Por lo general una ecografía dura entre 30 40 minutos como máximo, y esta vez empezó a ser extraño porque empezó a durar mucho más tiempo de lo normal. El doctor por lo general siempre hablaba, hacía comentarios, y esta vez estaba muy en silencio. En un momento llama a un especialista para que lo acompañe, empieza a mostrarle algo en la pantalla y yo empecé a sentir de que algo extraño estaba pasando. Bueno, por otro lado, yo como les decía, me quedaba afuera en el pasillo, había un silloncito y me ponía siempre a orar, a dar gracias a Dios, a pedir que esté todo ok. Y en esta ocasión el tiempo empezó a ser más largo y la intranquilidad que llevábamos mientras íbamos hacia allá empezó a aumentar, y en un momento me pongo a orar: Señor, ¿qué pasa? Muéstrame. Y veo que entra un doctor a la sala, luego sale, dije, bueno, normal. Luego el asistente sale, lo va a buscar, vuelven juntos, salen una segunda oportunidad, al rato el asistente nuevamente sale, ahora vuelven trotando y yo ya, imagínense, los nervios de punta, muy nervioso, y decía: Señor, por favor, háblame, ¿qué pasa? ¿Qué está ocurriendo? Y Dios me habló muy claro, con una frase que yo nunca digo, y me dice: hay un pequeño problemita. Lo que estaba ocurriendo dentro de la sala era que los médicos habían encontrado un problema en el corazón de nuestra pequeña. Una cardiopatía muy severa, que por lo que se veía en las imágenes, el corazón tiene 4 cámaras. De las 2 de abajo, una era muy pequeña en comparación de la otra, y la de arriba, en vez de ser 2 aurículas, era solo una. Así que médicamente era una cardiopatía severa y sí había riesgo en la vida de nuestra pequeña. Así que bueno, la verdad es que estaba muy nerviosa, me había empezado a preocupar mucho, y el médico especialista que había llegado a ver la ecografía era especialista en cardiólogo, que veía específicamente fetos de bebés. Así que con más razón todavía me empecé a preocupar cuando los notaba silenciosos, que hablaban entre ellos muy callados, y que sí realmente estaban viendo algo que era complicado. Pero por otro lado yo sabía que, por un lado, siendo médica, sí en mi cabeza estaba esa lucha de que sabía que era muy grave, pero por otro lado, como hija de Dios, yo sabía de que Dios tenía el poder de sanar cualquier enfermedad, porque ya lo había visto en otras personas. Así que en mi corazón estaba esa lucha, pero decidí aferrarme a lo que Dios decía que iba a hacer. Sí, bueno, se acaba la sesión, ya salió este especialista, el doctor le pide a la secretaria que salga, y aquí viene lo primero extraño, sumándolo a todo esto. Él siempre me atendía en el pasillo, me dice: Alonso, por favor, pasa a la sala. Y nosotros, tiempo de COVID, con la mascarilla puesta, todo, me dice: Alonso, en esta ocasión, en esta atención, no hay buenas noticias. Tu pequeña tiene una malformación en el corazón que ya no debiese estar, su corazón debiese estar bien formado en esta época. Es severo, y comenzó a decir muchas cosas que entendemos que él, sin entender, habló muchas cosas contrarias a las que Dios nos estaba hablando que hiciéramos.
Cuando él me habló de que tenía una malformación en el corazón, lo primero que siento fue una gran angustia, un gran pesar, porque lo que más quiere uno como papá es ver crecer a su hijo sano, que corran, que jueguen, que se diviertan, que se trepen a algo, que se caigan, que aprendan, que conozcan, que exploren. Y ya empecé con esos pensamientos de decir, bueno, ¿y qué va a poder hacer mi hija? ¿Qué va a ocurrir? ¿La tienen que operar? ¿Qué es? Y me dice, es muy probable que la tengan que operar si es que vive. Y cuando dice eso, recuerdo el pecho de una conocida que tuvo una operación, un par de operaciones al corazón, con una gran cicatriz y un pecho que es muy blando porque como lo abren continuamente no alcanza a cicatrizar, a endurecer o a regenerarse los tejidos del todo. Y yo en mi mente decía, no quiero eso para mi hija, no lo quiero. Y mientras pensaba con la mirada hacia abajo, él empezó a nombrar cosas. En ese momento Dios nos estaba hablando de que nos quedáramos en Chile, que aún no era tiempo de que viajáramos a Argentina, y el doctor, ¿qué nos dice? Váyanse a Argentina, allá la salud van a tener que compensarla, porque hay algo que lo paga el gobierno, pero por otro lado también van a tener que gastar muchísima plata, así que van a tener que trabajar mucho también allá, porque esto es muy caro de sostener y de tratar. Y Dios nos estaba hablando de que dejáramos nuestros trabajos para dedicarnos a servirle 100% a Él. También nos dice que vamos a tener que tener y acostumbrarnos y hacernos la idea que nuestros tiempos libres va a ser en hospitales, en visitas, en salas recuperatorias, quizás con especialistas que estén ayudando a la pequeña. Y lo que Dios nos decía es que Él quería que tuviéramos mucho tiempo para visitar personas, para recibir personas, para ver cómo estaban las casas e iglesias. Y era como Dios nos estaba hablando algo y Satanás tenía un mensajero que nos estaba diciendo todo lo contrario. En ese momento empecé a marearme mucho, empecé a ver las cosas borrosas y lo que recuerdo es que de pronto fue como que pestañeé y cuando volví a abrir los ojos estaba en el suelo. ¿Qué me había pasado? Me desmayé. Esto yo siempre que lo cuento lo describo como si Satanás me hubiese puesto un golpe en una pelea de box y me noqueó, me botó a tierra. Fue una noticia, fue un día horrible, esos días que no quieres vivir y esas noticias que no quieres escuchar. Ustedes sabrán, o daré quizás la impresión, que en el matrimonio quizás yo soy el con más ánimo, el hombre de fe, pero mi esposa me ayudó, me levantó, me dio la mano, me apoyó, me animó y yo me acuerdo de mirar al doctor y pensar dentro de mi corazón, ellos no pueden hacer nada, no hay una esperanza en los médicos. Y decir al doctor, bueno, que esté bien, chao, nos vemos en una próxima ocasión, 2 semanas más, y tenían que volver a hacerle el estudio, una semana más, no recuerdo bien, pero despedirme y irme por ese pasillo hacia el ascensor, sin esperanza y con el corazón totalmente destrozado. Íbamos en el pasillo, nos tomamos de la mano fuerte, callados, en silencio. Avanzamos, llegamos hasta el ascensor. Obviamente nuestra cabeza estaba en otro mundo, en otra parte, los sentimientos es difícil hasta de recordarlo. Sí, y a veces con palabras no se llega a decir lo que uno sentía en el momento. Pero me acuerdo que nos tomamos de la mano fuerte, mi esposo me miró y dijo, Rafaela, la que Dios ha sanado. Y ahí nos recordamos cuando escogimos el nombre de nuestra hija, teníamos una lista larga de nombres que nos gustaban. Pero le preguntamos a Dios qué nombre sería para nuestra hija y a los dos nos mostró el mismo nombre, Rafaela, que viene de Jehová Rafa, de Dios sana. Sí. Entonces Rafaela significa la que Dios ha sanado, pero obviamente que en ese momento cuando lo elegimos ni sabíamos lo que íbamos a vivir después. Exacto. Entonces en ese momento recordamos su nombre y nos dimos cuenta de que Dios nos estaba hablando a través de ese nombre. Y eso fue lo que nos aferramos a eso, lo que nos dio fe y decidimos creer en lo que Dios había hecho. Sí. Obviamente llegamos al auto, nos pusimos a orar, lloramos desconsoladamente, como 2 bebés, pero descargamos nuestras angustias en Dios y decidimos creerle. Y nos fuimos de ese lugar contentos, gozosos, creyendo de que Dios ya había sanado a nuestra hija, dándole gracias a Dios por eso. Sí.
Y Fue una locura porque, como dice mi esposita, nos dimos la mano, iba otro muchacho en el ascensor y a nosotros nos daba lo mismo todo, lo único que estábamos de la mano con los ojos llenos de lágrimas y decía, amor, Rafaela, la que Dios ha sanado, la que Dios ha sanado, la que Dios ha sanado. Y lo repetíamos una y otra vez y eso empezó a generar en nosotros convicción, empezó a generar muchísima fe. Y tal como dice mi amada esposa, bajamos al auto, me acuerdo que me apoyé en el manubrio y nos derramamos como bebés, bien lo describes, como bebés. Lloramos, descargamos en Dios nuestra angustia y nos fuimos cantando. Eso es una locura. ¿Por qué? Porque vino una paz que inundó nuestros corazones y nos fuimos cantando la canción esta de Marco Witt, Gracias. Y nada, tomamos el volante y nos fuimos a casa y cantando esa alabanza tan linda. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Si bien ese día, el lunes, terminamos muy animados, llegó el día martes, el día número 2, el segundo día, el día de nubes. Fue un día nublado, fue un día atípico a lo que venían siendo esos días de esa semana en aquel 2020, en octubre del 2020, que venían siendo días con mucho sol, muy calurosos, muy lindos, pero ese martes 27 amaneció muy nublado, muy gris, un día muy melancólico, triste. Y gracias a Dios mi esposa es una mujer de mucha fe, ella se mantuvo animada, fuerte en Dios, pero yo desperté muy depresivo, con muchas dudas, con mucho temor, con mucha angustia aún. Y estuve todo el día, si bien en la mañana me levanté, me bañé, me vestí, no quise comer, no quise almorzar, no comí dos cucharadas de uno de los almuerzos que más me gustan y no quise seguir comiendo. No podía hablar, estaba muy callado, muy cabizbajo y estuve así todo el día. Me acuerdo que extendí la cama y me metí entre la sábana y el cubrecama y estuve orando y llorando todo el día, pidiéndole a Dios, Señor, tú puedes, sana a mi hija, sana su corazón. Y como la convicción del día anterior como que se había perdido, fue como una lucha y en mis sentimientos, en mis pensamientos, sin lugar a dudas la estaba perdiendo. Y así pasé todo ese día sin hablar con nadie, preguntándome por qué me pasaba esto a mí. Es como una vez escuché de una persona, a todos les gusta la historia de Job, hasta que les toca ser Job. A todos nos gustan las historias de superación y de pasar las pruebas, hasta que te toca una prueba y yo, la verdad, soy muy honesto, estaba perdiendo la batalla, no estaba firme en la fe ese día. Si bien no estaba enojado con Dios, no estaba dudando de Él, no me quería alejar de Él, sí mis sentimientos y mis pensamientos estaban muy abatidos. Bueno, llegó la noche, mi esposa se fue a acostar, yo estaba saliendo del baño y Dios nuevamente me habló con mucha claridad y me dice, esta noche van a ser atacados. Y así fue. Cuando me dormí, tú creo que te habías quedado despierto esa noche un rato más. Estaba leyendo la Biblia en el celu. Y en un momento, durmiendo, tuve lo que llaman las parálisis del sueño. Sentí mucho temor y sentí que venía un terremoto muy fuerte. Yo estaba viviendo en Chile en ese momento, pero no soy chilena, entonces no estaba acostumbrada a ese tipo de cosas naturales que a veces pasan. Así que empecé a sentir mucho temor y quería despertarme y avisarle a mi esposo de que tenía miedo. Y no podía moverme, no lograba despertar del sueño, no podía moverme, no podía avisarle a él, así que fue como una desesperación, hasta que en un momento logré despertarme y te dije, amor, soñé esto, me pasó esto, no me podía despertar, tuve mucho miedo, pensé que venía un terremoto. Y bueno, en ese momento mi esposo me calmó, me dijo, tranquila, amor, creo que oramos y nos quedamos, otra vez volvimos a cerrar los ojos para dormir. Sí, ahí me acuerdo que nos abrazamos y lloramos y dije, amor, no tengas miedo cuando sientas algo así demoníaco de las tinieblas, repréndelo en el nombre de Jesús. Y oramos y mi esposa se quedó dormida al lado mío
Yo seguí leyendo el celu y de pronto de la nada, sin pensarlo nada, fue como un impulso y pongo la mano en mi esposa y empiezo a reprender el temor. Fuera temor en el nombre de Jesús, fuera temor en el nombre de Jesús. Y cuando estoy reprendiendo eso, empieza a temblar la casa. Y yo dije, ¿qué es esto? Está temblando la casa, está temblando. Pero mientras me di cuenta que efectivamente estaba viniendo un temblor muy fuerte por lo demás, seguí temblando, echando fuera el temor. Seguí echando fuera el temor y en eso también tenía los pensamientos como una batalla en mi mente de sal corriendo, la casa se va a caer, pero me di cuenta que era algo demoníaco, algo de las tinieblas y dije, amor, no temas, nos vamos a quedar aquí, Dios nos cuida. Y en eso pasó y yo quedé así como, wow, ¿qué es esto? O sea, yo dije, ¿verdaderamente podrá Satanás mover la tierra, hacer algo como en la naturaleza para atacar a los hijos de Dios? Y rápidamente el Espíritu Santo me recuerda algunos pasajes de Job que nombré hace un ratito atrás, cuando en la historia de Job relata que vino fuego del cielo, dice, cayó y quemó a las ovejas y a los pastores. También dice que vino un fuerte viento, o en Hechos 27 cuando Pablo va en dirección a Roma para ser juzgado. Es decir, Dios quería que Pablo llegue a Roma para que testifique de él ahí, en esa ciudad, y en la barcaza que ellos se dirigían a Roma, hubo un viento llamado Euroclidón que los azotó por más de 2 semanas hasta el punto que naufragaron, que todo quedó en ruinas, que terminaron flotando en alta mar. Y sí, Satanás usa, incluso cuando el Señor Jesús, antes de liberar al endemoniado de Gadara, fue cuando vino una tormenta tan fuerte en alta mar que parecía que corrían peligro sus vidas. Entonces fue como que Dios me dice, sí, mira estas circunstancias, estas historias, donde yo le permití a Satanás que ocupe estas situaciones, pero para probarlos, para probar su fe. Y luego de eso quedé, wow, Señor. Y me acuerdo que nos abrazamos y oramos, oramos. Yo tengo una visión, despierto, es como si me imaginara, como si yo estuviese imaginando en estos pañitos blancos que acá en Chile le llaman pañal, que son como de tela, a mi pequeña, ya nacida, envuelta en este paño blanco, vestida de rosado, con un gorrito rosado y a mí levantándola. Mientras veía esta visión, mi esposa me dice, no sé si te acuerdas lo que me dijiste. Sí, con lo que odio el rosado, nunca me había gustado mucho el color rosado hasta que fui mamá. Pero en ese momento, sin saber lo que mi esposo había visto, yo había visto a mi hija también. La había visto de la misma forma, con un gorrito rosado, envuelta en una mantita blanca. Claro. Y la vi viva, sana. Y claro, y cuando yo le digo eso, él me comenta que había visto exactamente lo mismo. Sí, yo lo primero que le digo, o sea, me abrumó que sea lo mismo. Y le digo, estaba con un vestidito, ¿verdad? Como para que me diga sí, con un vestido y diga, bueno, coincidencia, se pareció, pero no. Y me dice, no, estaba en un pañal blanco envuelta de rosada con un gorrito y tú la levantabas y dije, wow, amor, vi lo mismo, Dios me dio la misma visión. Y en ese momento en la habitación, no sé si lo puedes describir de la misma forma, pero sentí como una nube, como de paz, era como si viniera desde afuera hacia adentro, era como que podía invadir nuestro cuerpo. Y yo me acuerdo que le dije, amor, Dios sanó a nuestra hija, Dios la sanó, amor, está hecho el milagro, está hecho. Y nos alegramos, nos pusimos a llorar y vino una paz diferente. Llegó el otro día, el tercer día, y yo me desperté diferente. Yo me senté, tomé desayuno con ánimo, almorcé con ánimo, oraba, estaba contento, porque en mi corazón, en mi mente no había nada que dudara, ni yo ni mi esposa. Y bueno, en días teníamos que hacer el siguiente control. Y mi cuñado me ofrece, me decía, Aloncito, mi cuñado también es médico, entonces me decía, Aloncito, hermano, mira, llevémosla a la clínica donde yo trabajo, allá hay una especialista que es de las mejores de Sudamérica, y hagámosle el control allá. Yo le decía, no, cuñado, ¿qué control? Si Dios la sanó, no, y así me insistía otro y otro día. Y hubo un día donde me dijo, o sea, imagínense, esto era urgente, es decir, el próximo control tiene que ser muy pronto. Y yo decía, no, Dios ya dijo que la sanó, ¿para qué la vamos a llevar? Pero un día me dijo, cuñado, mira, tú tienes el papel donde está que ella tiene una cardiopatía.
llevémosla para que tenga el papel que dice que no tiene nada en su corazón. Y yo me acuerdo que lo apunté, le dije, me gustó esa idea, me convenciste. Así que nada, él me ofrendó incluso la consulta, me llevó con su colega y fuimos para allá. De camino íbamos un poquito nerviosos, no sé si te acuerdas. Igual está ese nerviosismo de a veces vienen esas dudas, pero sí, en el fondo sabíamos de que Dios lo había hecho. Como volver a aferrarse. Llegamos a la clínica que está acá en un sector bien apegado hacia la cordillera, acá en Santiago, en el sector oriente de Santiago, y yo estaba nervioso de nuevo, como dando esa batalla, no quizás como aquel 27 de octubre, pero sí con ese como agobio de decir, bueno, ahora viene la prueba ya concreta. Mi esposa entró, yo me quedé afuera, estaba con mi cuñado, con mi hermana, que también son hermanos muy amados en la fe. Y me acuerdo que estaba orando, estaba en un sillón, había un ventanal muy grande al frente mío y en un momento me incliné y me puse a orar. Y estaba orando en silencio y de pronto levanto mi cabeza y miro y el ventanal era enorme y recién lo habían limpiado y se veía la cordillera, los montes de acá de la cordillera de los Andes. Y recordé el Salmo 121 y mientras levantaba la cabeza lo empecé a mencionar, a recitar y decía, alzaré los ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, creador del cielo y de la tierra. Tu pie nunca resbalará. Mira que el que te cuida nunca duerme, siempre está despierto el cuidador de Israel. Él te cuida en la salida, en la entrada, ni el sol te fatigará de día, ni la luna te agobiará de noche. Y lo empezaba a repetir una y otra vez. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Creador. Y yo empezaba a decirlo una y otra vez, mi socorro viene del Creador del cielo y de la tierra, del cielo y de la tierra, Señor, creaste todo. Y fue como salir de este estado de duda y empezar a elevar todo mi ser hacia Dios, a decir, de allá viene la salvación, de allá viene mi socorro. Y en eso viene la enfermera y dice, el esposo de Selene, una actitud así totalmente... De derrota. De derrota, exacto. Yo entro a las salas de ecografía son muy oscuras, estaba mi esposa llorando, en silencio lloraba, estaba la mujer esta que le hacía la eco. Yo me siento, me resguardé para no desmayarme de nuevo. Y le digo, ¿cómo está todo, doctora? No sé por qué no me dijiste cómo estaban las cosas, pero no me decía nada, la veía llorar y de nuevo me preocupé un poco. Y me dice la doctora, me empieza a explicar, me dice, mira, este es el corazón del ser humano. Me decía, no sé si tú lo has pensado alguna vez, pero cuando el bebé está en el vientre de su mamá, no usa sus pulmones, sino que el oxígeno le llega por la transfusión de sangre por el cordón umbilical, ¿verdad? La placenta. Por la placenta. Y le dice, luego llega acá al corazón y esta cámara y esta válvula, me empezó a explicar todo así bien científica y biológicamente hablando. Y me dice, ¿te das cuenta de la maravilla que hizo Dios con el cuerpo humano? Y que un doctor, que un científico diga, ¿ves cómo Dios lo hizo? Para mí fue extraño. Si bien mi cuñado es médico y mi esposa es médico y creen en Dios, no es lo normal. Así que yo le digo, perdón, usted me está hablando de Dios. Sí, me dice ella. Dijo, pero déjame terminar. Siguió, me dijo, mira, este es la aurícula, este es el ventrículo, y una cámara, y 2 cámaras, y 3 cámaras, y 4 cámaras. Y dijo, y ve el tamaño del corazón de tu hija está completamente sana. Y yo le dije, aleluya, aleluya, sabíamos que Dios la sanó. Quizás tuvimos algunas luchas ahí, pero nos mantuvimos orando. Y el Señor la sanó, y ella me mira y me dice, por eso te digo, Dios hizo el corazón de tu hija y Él tiene todo en orden, tu hija está sana. Yo me acuerdo que salí y vi a mi hermana, a mi cuñado, y le daba la señal de victoria, está sana, y se alegraron y nos abrazamos. Y bueno, tenemos los papeles que dicen que está enferma y otro que dice que está sana. Y nada, a la siguiente semana ir al control con el doctor que había encontrado la cardiopatía. No, fuimos al control que nos tocaba con el doctor que había hecho el seguimiento todo el tiempo anterior y que era el que estaba viéndola, y volvió a hacer la ecografía y miraba
y calculaba y en su cabeza yo creo que estaba a punto de estallar porque no podía entender qué era lo que había pasado. Y él decía, pero yo nunca me equivoco. Yo me fijé, llamamos al especialista. Fue el especialista ese día también, lo vieron los volvió a dos llamar al nuevamente. especialista para volver a verlo y no podían creerlo, como que no entendían. Sí. Iba más allá de su razonamiento lógico, científico, y nosotros le decíamos que nosotros creíamos en Dios y que creíamos que Él lo había sanado. Y ellos estaban así como en shock. Sí, el doctor se tomaba la cabeza, se agarraba la cabeza y decía, Alonso, me decía, viejo, no sé qué pasó, yo no me equivoco, yo sé lo que vi, tu esposa estaba ahí, que es médico, estaba el otro médico que es especialista, tenemos las imágenes, tenía una cardiopatía. Yo le decía, doctor, Dios la sanó, y él como que me miraba así como desencajado, se quedaba unos segundos en silencio y me decía, no sé, no puede ser. Yo le decía, doctor, Dios la sanó, y volvía a quedarse así en silencio. Y de pronto me golpea, me dice, pero bueno, Alonso, tu hija está sana, así que todo bien. Y aleluya, aleluya. Científicamente no tiene una explicación, pero sí tiene una explicación de fe y de lo que es lógico para nosotros, que para el mundo es locura. Y es que nosotros somos discípulos de Jesús, somos seguidores del Dios Todopoderoso, del único Dios vivo que tiene la capacidad de sanar, que tiene la capacidad de crear, que con una palabra hizo, y con una palabra le dijo al corazón de mi hija, recupérate o sánate o hazte de nuevo, y el corazón de mi pequeña está totalmente sano. Primero que todo, gracias a Dios por nuestra pequeña, porque le ha dado vida, ha permitido que su corazoncito esté sano y hoy podamos disfrutarla, verla crecer sana, fuerte, risueña, amorosa. Y la verdad que estamos más que agradecidos porque sin él no hubiésemos tenido a nuestra pequeña en brazos. Sí. Y también gracias a la familia, a los hermanos que estuvieron dándonos ánimo, apoyo, han estado orando por nosotros, por ella. La verdad que Dios nos ha regalado una hermosa familia. Tenemos a Rafaela, ahora nuestro otro hijo Doménico, sí, un pequeñito de 7 meses, y estamos muy contentos y muy agradecidos por lo que Dios ha hecho. Sí, Rafaela es una niña increíble, es muy amorosa con su hermano, con su mamá, conmigo, muy llena de vida, ama correr, ama descubrir, ama pintar, ama bailar, ama orar, ama levantarse un bracito y orar y darle gracias a Dios. Así que este video tan íntimo lo hemos alargado. Nos costó quizás decidirnos a contar esto tan profundo, tan íntimo, tan de nosotros. Pero es para aquellos que están viviendo una situación similar. Hemos tenido ya la oportunidad de orar por 2 pequeñitos con problemas del corazón. Los 2 han sanado, porque nosotros creemos en el Dios que sana, en el Dios que sana los corazones. Ya un pequeño que tenga un problema en el corazoncito, sabemos que Dios lo puede hacer, que Dios lo puede sanar, y Rafaela es un testimonio de eso. Gracias le damos a Dios por esto. Este video es para animarte. Mientras haya vida y esperanza, y mientras haya un Dios como el Dios Todopoderoso, hay milagros que pueden suceder. Así que acércate a Dios, busca su ayuda y Él responde, y Él hace como Él quiere. Así que ten fe, refúgiate en Dios, confía en Él, y esperamos que esta historia te pueda inspirar. Muchas gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús.